Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a las cocinas de Red Guaraní, acá en tu programa culinario Cocinemos Juntos. Hoy venimos con un plato fuera de lo tradicional porque siempre tenemos ese amigo, ese familiar, ese conocido que no está acostumbrado o no quiere consumir productos cárnicos ni productos derivados de lo que sean productos animales, obviamente. Entonces, hoy te vengo con una propuesta justamente para esa persona que decidió tomar otro tipo de rumbo en lo que respecta a su alimentación, en este caso comida vegetariana. ¿Cómo poder tener un menú listo para una persona que no está habituada normalmente a comer carnes? Entonces, te pasamos rápido la lista de mise en place y vamos a arrancar con esta preparación que se llama una pasta vegetariana. Para la pasta vegetariana necesitamos un paquete de espaguetis, una unidad de zucchini, una unidad de berenjena, un morrón rojo, un morrón amarillo, 1 o 2 locotes verdes, 100 ml de salsa de soja, cantidad necesaria de semilla de sésamo, un mazo de perejil, cantidad necesaria de manteca, cantidad necesaria de sal gruesa y cantidad a gusto de nueces. Bueno, como viste, los ingredientes son bastante sencillos de conseguir, son cosas que sí o sí podés encontrar en cualquier supermercado. Lo más caro que podrías llegar a encontrar acá en lo que respecta a la compra son las nueces, que podés obviarlas tranquilamente por cualquier otro ingrediente o podés dejar de ponerlas, y por sobre todo la variedad de morrones, ¿sí? Sabemos que el morrón amarillo y el rojo de por ahí son los más caros en esta variedad entre estos productos, pero yo más que nada los escogí para poder darle color, darle otra sintonía a la preparación. Es una preparación muy llamativa, fíjate que tenemos color verde, rojo, amarillo, el contraste de verdes que tiene el mismo zucchini y por sobre todo la pasta, bueno, que va a cumplir el papel de aportar lo que son los carbohidratos necesarios para la preparación, y después tenemos obviamente los vegetales que van a aportar todos los nutrientes necesarios. Siempre estaría bueno que esto vos, si en el caso de que sea solamente vegetariano, lo acompañes de algún modo con alguna proteína, que en este caso podría ser huevo, podría ser algún vaso de leche después del almuerzo para que justamente poder complementar la carencia de proteínas. Acá ya estás incorporando lo que son los ácidos grasos esenciales, que ya los vas a encontrar en las nueces, ¿sí? Que es justamente por eso que los incorporo. Bueno, vamos a empezar con la preparación. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Empezar a calentar el agua para poder marcar la pasta. No vamos a hervirlo todo junto porque la pasta tiene un tiempo de cocción específico y un tipo de cocción específico que sí o sí tiene que pasar por agua. Entonces, esto me lo voy a poner para este lado mientras espero que justamente el agua hierva. Entonces vamos a poder ponerlas a marcar. Bueno, mientras tanto, vamos a trabajar con lo que son los vegetales. Tenemos el morrón verde, vamos a empezar por este, que es el más habitual. Normalmente te recomiendo que siempre los cortes sean lo más similares posibles unos a otros, entonces de ese modo todo va a tomar el mismo tiempo de cocción. Es muy importante tener eso en cuenta, ya que con eso vos más o menos vas a poder marcar qué tanto tiene que estar cada producto en la sartén o en la olla. Y en este caso sobre todo donde vamos a cortar todo en tiras, ¿sí? Ahí sujetás el morrón, acordate siempre agarrarlo en forma de garra para que no te puedas lastimar, no te puedas cortar vos. Y lo vamos cortando. Cuchillo bien filoso, esa es una recomendación que hago siempre. Vos tenés más probabilidades de cortarte con un cuchillo que no tiene filo que con uno que está bien filoso. ¿Por qué? Porque justamente al no tener filo te cuesta más trabajar con él y corres el riesgo de sufrir un accidente. Bueno, vamos a cortarnos, en este caso te había pedido 1 o 2 unidades de morrón verde, con una es más que suficiente. Lo voy a ir disponiendo por acá. Vamos ahora por el amarillo. Vamos cortando esto y vamos a ir terminando todo. Estos pedacitos que te van quedando, las cabezas del morrón, obviamente sacándole el tabito, esto lo podés guardar para una sopa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si te sobra alguna carcasa de pollo, alguna pieza de carne, vos lo pones todo en agua, lo dejás hervir y te haces un buen caldo, una buena sopa, o solamente de vegetales también si querés, no hay ningún problema. Bueno, hoy estamos con un menú light, pero no por eso vas a dejar de cuidarte, y para eso nosotros te recomendamos comunicarte con la gente de Dismar Salud y Cultura, que ellos tienen la manera perfecta para combatir la celulitis, el exceso de peso, la obesidad, y todo eso es gracias a la gente de Jack y Pangao que se juntaron para poder hacer esto una realidad, combatir todos esos problemas. Haz tus pedidos al 021 522 610 o también podés hacerlo al número celular 0982 380 527. Muy bien, vamos cortando todos los... Fíjate cómo ya vamos aportando color a la preparación. Tenemos un morrón verde, un morrón amarillo, sí, que es muy importante.
Ahora, tengo un dato interesante acerca de los morrones. Viste que normalmente los morrones vienen con justamente estas formas en la base, que son, en este caso son cuatro vértices, por así llamarlo. Normalmente cuando tiene 3 vértices, quiere decir que es un poquito más amargo y es más apto para lo que es ensaladas. Y cuando tiene 4, quiere decir que es, al contrario, un poco más dulzón, entonces se puede utilizar más para lo que son cocciones, como puede ser este caso un salteado, como puede ser un guiso, como puede ser cualquier cosa donde realmente quieras aplicar o sentir el uso del morrón. Bueno, esto vamos por acá, vamos cortando, ahora vamos a ir con el rojo. Fíjate que es la misma cosa, es tener todo esto cortado, todo listo, todo preparado, pero lo más importante es tener cada cosa separada, ¿sí? Estos ingredientes tienen puntos de cocción diferentes y eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Bueno, yo me voy a quedar cortando esto, pero antes de irnos a la pausa, voy a mandar los fideos al agua. Acordate, para esta parte es la que te pedí, la sal gruesa. Una vez que hierve el agua, la sal gruesa y disponemos la pasta. No quiero cortarla, entonces la vas a acomodar así como estaba en el vaso hace un ratito. Y a medida que se va ablandando, vas empujando toda la pasta hacia adentro. Entonces vas a conservar el tamaño de la pasta sin ningún problema. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa mientras esto empieza a cocinarse. Yo termino de cortar el morrón rojo, después voy por los otros vegetales y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Quédate prendido que ya estamos de vuelta. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos ya en esa toma donde está hirviendo nuestra pasta. Acordate siempre de esperar a que el agua hierva, agregar la sal y en ese punto agregarle la pasta que sea, ¿sí? No importa si es pasta fresca, si es espagueti seco, no importa. Siempre es importantísimo tener en cuenta que el agua hierva y después agregarle la sal. Y te voy a desmentir totalmente eso de ponerle aceite al agua porque no sirve de nada. Realmente se creía que agregándole aceite al agua vos evitabas que esto se pegara, que los fideos, la pasta se pegara, pero la verdad es que no cumple ninguna función porque el aceite termina quedándose en el agua, la pasta retira muy poco y casi nada del aceite, entonces siempre es mejor hervirlo bien acá en el agua, sacarlo y una vez que lo sacás recién le pones aceite, manteca, lo que vos quieras para evitar que se pegue. Ese es realmente el correcto procedimiento, no agregarle aceite al agua, entonces ya te voy ahorrando un poco de ese gasto. Bueno, nosotros continuamos cortando. Acá tengo lo que es el morrón verde, el morrón rojo, el amarillo y también el locote. Lo que voy a hacer ahora es incorporar el zucchini. Tenemos en cuenta que los dos vegetales que nos quedan por cortar son la berenjena y el zucchini, que son justamente los que menos tiempo de cocción van a llevar. ¿Por qué? Porque son justamente vegetales con una carne mucho más suave, una consistencia mucho más sensible al fuego, entonces se cocinan mucho más rápido. Por lo tanto, tenés que tener en cuenta de cocinarlos o agregarlos a la preparación por último. ¿Por qué te estoy hablando de agregar por último? Porque básicamente lo que vamos a estar trabajando es como un salteado. Vamos a empezar a cocinar los vegetales que más dureza tienen y después vamos con los demás que son los más blandos. En este caso, lo que sería la berenjena y el zucchini. Entonces, yo no creo que necesite toda la berenjena. Con 2 láminas me parece que es más que suficiente. Acordate igual que los vegetales se reducen muchísimo a la hora de cocinarlos porque son en mayor cantidad, están compuestos por agua, entonces toda esa agua se va perdiendo a medida que se va cocinando. Siempre tenerlo en cuenta, pero los salteados se habitúa a consumir estos vegetales al dente. ¿Qué quiere decir eso? Que no estén del todo cocidos, que no estén guisados o hervidos, porque no es justamente el atractivo que buscamos de esta preparación. Entonces me voy cortando estos vegetales a medida que los voy necesitando. El zucchini probablemente es el que más agua tiene en su composición, por lo tanto nosotros solamente vamos a utilizar lo que es la piel. Entonces haces un corte sacando y dejando de lado lo que es la pulpa y las semillas, que es donde más agua vas a encontrar. El zucchini ahora mismo es un ingrediente de tendencia mundial, se utiliza en muchísimas recetas, en muchos restaurantes de primer nivel se está utilizando porque es un vegetal que tiene un sabor muy neutro, muy suave, entonces va muy de la mano con cualquier otro ingrediente, con cualquier preparación principal que necesite ser resaltada. Entonces el zucchini cumple esa función tan importante en los platos hoy en día.
Bueno, mientras yo voy cortando esto, que es lo mismo que la berenjena, te tengo que hablar de cómo cuidar tu figura, cómo cuidar tu peso, y para eso tenés que comunicarte perdón, con la gente de Dismar Salud y Cultura, que ellos juntaron a Jack y Pangao para combatir la celulitis, como te dije, la obesidad, la gordura, el exceso de peso y por sobre todo ayudarte a marcar tus músculos. Entonces, haz tu pedido. ¿A qué número? Al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 098-380-527. Comunícate ya mismo con la gente de Dismar. Muy bien, ya está todo cortado, todos los vegetales listos y vamos a empezar a calentar la sartén, que es muy importante tenerla bien caliente porque de eso se trata esta preparación. Es un salteado donde vamos a ir cocinando por parte los vegetales, por orden de dureza se dice en gastronomía. Voy a controlar los fideos, ya prácticamente están, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a, como te había mencionado antes, esperamos que estén totalmente cocidos, preferentemente al dente, ¿sí? Porque vamos a agregarlos después junto con los vegetales. Los extraemos, vos podés decidir si los pasás o no por agua fría para que se entibien y no se sigan cocinando. Y después le vamos a poner un poco de perejil picado y un poco de manteca, ¿sí? Para que tenga un poco más de sabor. Vamos a irnos a una pausa, pero antes de eso te vamos a presentar un material sobre la comida vegetariana, que es justamente el tema que estamos tratando ahora. Cuáles son algunos platos tradicionales y por sobre todo cómo complementar los demás ingredientes que te faltan de tu dieta diaria. Así que, ¿cómo ser un vegetariano? Acá con este material. Muchas veces pensamos que ser vegetariano es solamente comer lechuga y tofu, pero no se trata de eso. La alimentación vegetariana es aquella que elimina la carne animal de su dieta aumentando el consumo de vegetales, cereales y frutas, incluyendo todo tipo de pescados o aves. Los vegetarianos que consumen huevo y leche o sus derivados se denominan ovo-lacto-vegetarianos. Ovo, huevo, lacto, que es igual a leche. Consumir este estilo alimentario en la mayoría de los casos se trata de una decisión propia, aunque a veces puede ser incluso una recomendación médica para prevenir o curar algunas enfermedades. El término vegetariano incluye muchas variantes y depende de uno mismo la elección de uno u otro según tus convicciones. No obstante, no hay que confundirlo con el veganismo, que es una dieta mucho más restrictiva en cuanto al consumo de alimentos procedentes de los animales. Ser vegetariano reporta muchísimos beneficios, por lo que es muy fácil encontrar la manera de mejorar tu dieta y comer bien. Los vegetarianos evitan productos de alto riesgo. Muy bien, ya recibiste la información necesaria sobre esto, sobre este cambio de vida, justamente a una tendencia mucho más saludable, pero por saludable también quiere decir recibir un asesoramiento correcto. Probablemente en algún momento vamos a recibir algún material de nuestro compañero Esteban de cómo ser correctamente un vegetariano o un vegano, que también es otra tendencia a nivel mundial. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Yo ya voy a estar con la pasta colada y con los vegetales empezando a cocinar. Quédate ahí prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Al costo y debate los mejores productos. Horno eléctrico 2 placas Tokio de 40 litros a 500.000 guaraníes. Celular Samsung Galaxy J1 Ace a 855.000 guaraníes. Elíptica Tecno Fitness a 590.000 guaraníes. Además, podés pagar en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Al costo, sello de garantía. Bien, regresamos de nuevo a Cocinemos Juntos y como siempre tenemos el apoyo y la compañía de nuestro licenciado Esteban, que hoy en esta ocasión le hicimos una pregunta bastante específica. Esteban, ¿qué son los alimentos funcionales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo los podemos encontrar? Por favor, responde a esta pregunta y esto fue lo que nos dijo. Buenos días, les saluda el licenciado Esteban Rivarola, acá desde Health Club, soy nutricionista de cabecera. Y bueno, esta vez vamos a hablar un poco de lo que son los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos que fueron creados para, ya sea para un fin específico, agregando algún que otro nutriente especial para ese fin. Por ejemplo, cuando hablamos de deportistas, hablamos por ejemplo de alimentos que fueron fortificados con algún nutriente, en este caso podemos decir proteínas, ¿verdad? Que son macromoléculas que los deportistas utilizan mucho para la reparación celular muscular. Tenemos alimentos también funcionales que son para prevenir enfermedades, como por ejemplo alimentos fortificados con vitaminas,
A, B, C, D. Todo ese tipo de alimentos que van a servir para tratar alguna enfermedad o para prevenir una enfermedad. Tenemos, por ejemplo, alimentos que en caso de las embarazadas que necesitan ácido fólico, leches fortificadas con ácido fólico. Y tenemos así alimentos también como algo tan común como sería la sal de mesa, que es la sal yodada para prevenir justamente el bocio. Entonces son alimentos que fueron creados para ese fin, agregándole algún macro o micronutriente esencial para poder ya sea prevenir o tratar alguna enfermedad o alguna condición específica particular, como sea, por ejemplo, los deportes. Muy bien, buenísima la información, como siempre, aclaradísima la duda de qué son los alimentos funcionales, muy importante, como él lo dijo, son alimentos que tienen justamente un extra de macronutrientes o micronutrientes que son esenciales para cumplir ciertas cosas, ¿sí? Como es el caso de los deportistas o gente con condiciones especiales. Bueno, nosotros volvemos a nuestra preparación. ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo los morrones, que fue lo primero que agregué. ¿Qué hice? Sartén bien caliente, un poco de aceite y morrones directo al fuego. ¿Para qué es esto? Acuérdate que primero vamos por orden de dureza, entonces tenemos que trabajar más que nada en este punto. Los morrones, que son mucho más duros en lo que respecta a llegar al punto de cocción que el zucchini y la berenjena. Entonces esto lo voy moviendo cada tanto para que el calor le llegue a todos los morrones por igual. Bueno, ¿qué es lo que tengo por otro lado? Tengo la pasta, ¿sí? El fideo, que como te lo había dicho, lo sacamos y le vamos a agregar un poco de manteca, ¿sí? Un poco de manteca para que tenga justamente ese sabor extra, esa cuota de grasa que sí o sí necesita el organismo. Esto, aclaro, es para una persona vegetariana no vegana, ¿sí? Los veganos normalmente no consumen ningún producto que provenga de origen animal. O sea, ¿qué quiere decir eso? La pasta, la manteca, la pasta, la manteca, que son probablemente los dos ingredientes que estamos utilizando, que sí o sí tienen algún ingrediente de origen animal. La pasta en este caso tiene el huevo, por ejemplo, y la manteca obviamente es un producto lácteo. Bueno, la pasta ya está con una buena cantidad de manteca. Vamos a agregarle ahora el perejil, todo esto bien picado, para darle ya un sabor extra a la pasta. Bueno, mientras yo voy haciendo esto, te tengo que comentar que Dismart te juntó a Jack y Pangao para justamente combatir la celulitis, la obesidad, la gordura y por sobre todo tonificar todos tus músculos de verdad. Hacé todos tus pedidos al número 021 522 610 o al 0982 380 527. Muy bien, perejil picado, listo. Va el perejil junto con toda la pasta y ya lo vamos mezclando. Ahí está. Perfecto, entonces este fideo ya está listo como para comerse solo porque ya tiene justamente un poco de sabor agregado. Y vamos con el resto de nuestro salteado. Le agregamos lo que es el zucchini y la berenjena, son los dos ingredientes que nos estaban faltando. Acordate, fuego fuerte. En caso de que necesites, notes que está un poquito seca la preparación, le agregamos un poquito más de aceite. Más que nada para que esto no se pegue. Y presta atención, no vamos a utilizar sal, ¿sí? Porque yo ya te estoy pidiendo, justamente en la receta te estoy pidiendo salsa de soja. La salsa de soja es muy alta en sodio, entonces sí o sí va a estar cumpliendo en un gran porcentaje el rol de la sal. Pero lo más importante es que como vamos a agregarle la pasta, sí o sí tenés que tener en cuenta que la pasta también se hirvió con sal, así que ya tenés la sal suficiente. Por sobre todo también para disminuir el exceso de este ingrediente que es la sal, que por ahí con el tiempo te va causando ciertos problemas. Bueno, esto ya está llegando. Acuérdate que el zucchini y la berenjena se cocina muy rápido. Si querés asegurar el sabor de la berenjena, lo que podés hacer es unos días antes lo dejás descansando en, por ejemplo, agua con sal para poder cortar justamente con la acidez que puede llegar a tener. Bueno, yo me estoy buscando un platito donde poder hacer nuestra presentación. Voy a agarrar este que es un plato profundo, está bueno para lo que quiero hacer. Vamos a hacer un paso a paso lo que estuvimos haciendo. Básicamente fue cortar todos los vegetales, poner a hervir la pasta, tener ya todo listo, más que nada para poder hacer este proceso que te lleva muy poco tiempo. Yo me pasé más tiempo charlando contigo y comentándote cosas que cocinando. Entonces eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Es una preparación muy rápida, sobre todo express. Bueno, va la pasta, la cantidad que vos consideres necesaria. Acuérdate que es importante que sí o sí tenga un porcentaje por lo menos mitad y mitad, o sea, mitad de vegetales, mitad de fideos, mitad de vegetales y mitad de pasta, para que justamente pueda cumplir un rol
funcional en el sentido de proveerte los carbohidratos necesarios. Bueno, esto es simplemente saltearlo, mezclarlo bien, que todos los ingredientes estén incluidos. Y en este punto es donde agregamos la salsa de soja, las nueces y lo último que queda, que es la semilla de sésamo. Un poquito de salsa de soja, las nueces que las picamos así a grueso modo por encima y ya lo vamos a estar presentando. La semilla de sésamo lo dejamos para el final. Entonces fíjate el color que tiene. Tiene una presentación medio oriental, que es lo importante. Entonces ahí está, mezclamos todo bien. Y va. Una preparación, una pasta vegetariana. Una buena opción para aquellos que necesiten justamente cambiar el estilo de vida, la forma de alimentarse. Ahí está, vamos a ponerle. Vos podés cambiar esto por cualquier tipo de pasta, no tiene que ser solamente espagueti. Vos lo cambiás sin ningún problema. Bueno, esta fue la receta del día de hoy, la recomendación que te hicimos. Una pasta vegetariana, una preparación súper sencilla, práctica de hacerse. Y vamos a terminar con un poco de sésamo por encima. Esto también le puedes poner un poco de aceite de sésamo y va a tener mucho más sabor oriental del que ya tiene. Un poquito más de nueces y estamos. La preparación está servida. Listo, súper rápido, fácil, práctico y el menú para aquella persona que decidió optar por una vía un poco más ajena a lo que son las carnes. Así que nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Chau, chau.